Radio Televisión Valenciana, si es paradigma, es sobre todo porque cerró. ¿Por qué cerró Radio Televisión Valenciana? Bueno, pues porque hubo una decisión política que en un momento dado Alberto Fabra, como presidente de la comunidad, él tenía esa potestad de decidir el cierre de la televisión autonómica y seguramente mal aconsejado, no sabemos las interioridades de esa decisión, encara que tenemos valores para de la decisión idea, y de la sobremesa en la que seguramente se tomó esa decisión. Sí, no sé si fue sobremesa exactamente o conversación telefónica, pero bueno, en fin, la cuestión desde luego fue algo que la gente que sabía un poco de qué iba la historia no se lo esperaba, ¿no? Porque fue una decisión muy dura, provocada Estamos hablando del año 2013, noviembre, sí. Donde el gobierno autonómico decide ante un fallo judicial que les resulta contrario, ¿no? a un proceso, digamos, de adelgazamiento de la televisión, radio y televisión pública, como se había producido en otras televisiones en España y en el resto de Europa, no solo aquí. Le vino una decisión judicial en contra y, bueno, tenía dos opciones en ese caso, bueno, pues acatar la decisión o optar por el cierre y se optó por ese cierre. Optó por ese cierre, un poco las circunstancias, como en todas las cosas de la vida, eran importantes. Fíjate, en ese momento, pocos meses antes, había producido otro cierre que fue también un hito dentro de la televisión pública, que fue el cierre de la televisión pública griega, ¿no? Seguramente si no se hubiera cerrado la televisión pública griega, Alberto Fabra nunca se le hubiera ocurrido, o a la gente que asesoró a Alberto Fabra nunca se le hubiera ocurrido el tomar una decisión. Cuando se toma esa decisión, en ese momento yo estoy convencido de que Fabra, como presidente, piensa que está adoptando una decisión valiente y que además hay más que le van a... Abre un camino. Que le van a seguir. Está abriendo un camino. Un poco pionero, ¿no? Él va a solucionar el tema de Canal Nou, de Radio Televisión Valenciana, y Telemadrid va a ir después, y seguramente incluso Canal Sur o TV3, etcétera, etcétera. Él piensa que van a ser los primeros, Así ¿no? fue aplaudido a esa decisión desde determinados foros mediáticos. Sí, seguramente los mismos que le aconsejaron, ¿no? Bueno, eso con el tiempo se ha demostrado que no fue así. Canal Nou se quedó como una rara avis, ¿no? Ese cierre es lo que lo convierte en paradigmático, ¿no? Porque fíjate, ¿había motivos para cerrar? Bueno, quizás la crisis era triple, que es lo que yo defiendo en el libro que hoy presento aquí en la UGI. Había una crisis económica fortísima que se había sufrido en toda la sociedad, por supuesto, ¿no? Desde la crisis de las hipotecas subprime, pero que había afectado especialmente a los medios de comunicación, especialmente a las televisiones. Además, las televisiones, tú sabes perfectamente que eres experto también en el tema, la televisión pública está sufriendo una crisis de identidad muy fuerte desde hace muchos años, aunque yo siempre digo que la televisión pública es un poco como el teatro, que siempre está en crisis, ¿no? Fíjate lo del siempre teatro, lo estará, tal vez. Y siempre lo estará, ¿no? Y seguramente nunca morirá. Fíjate lo de la crisis del teatro. Bueno, hay casos documentados en la época de Molière, ¿no? En el siglo XVIII ya se hablaba de que el teatro estaba en crisis en aquella época, ¿no? Y fíjate, han pasado 200 y pico años y el teatro sigue ahí, ¿no? Por mucha crisis que esté. O sea que quizás a la televisión pública le pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Canal Nou no era un ejemplo de casi de nada, ¿no? Tenía valores positivos, por supuesto, y yo en el libro los destaco también, porque no es un libro solamente negativo, también destaca las cosas buenas, que las había, las que hay que recuperar, pero desde luego económicamente era un desastre. El tema de la manipulación era como otros, ¿no? ¿Manipulación? ¿A qué se refiere manipulación? Bueno, manipulación, pues seguidismo de lo que decía el partido del gobierno, ¿no? ¿Que en este caso era? El Partido Popular, evidentemente, ¿no? El Partido Popular fue el gran responsable, bueno, sencillamente por una cuestión temporal, ¿no? El Partido Popular gobernó un ratito, la mayor parte, ¿no? Durante los últimos 20 años. Fíjate, yo en el libro hago un recorrido de toda la historia de Canal Nou, ¿no? De Canal Nou, de Radio Televisión Valenciana. Fíjate, para los investigadores siempre se considera una ventaja el poder trabajar sobre un sujeto acotado. Y Canal Nou, Radio Televisión Valenciana tiene eso. Canal Nou, Televisión Valenciana tiene un inicio, el 9 de octubre de 1989, y un final en 2013, ¿no?